Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar. Estamos en la temporada 4. Comenzamos el episodio número 6. Venimos viendo al rey Roboam, al rey Jeroboam. Ambos fueron testigos de la división del reino, ¿verdad? 10 tribus para Jeroboam y quedó la tribu de Judá para Roboam. El día de hoy vamos a ver a un reino ya dividido. El rey que vamos a considerar el día de hoy ya le toca ver el reino dividido. Digamos que estos dos últimos que considerábamos presenciaron la división. Bien, y tenemos entonces al rey Abiam o Abías. Vamos a encontrar en la escritura, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 15, que nos habla acerca de este rey. Primer libro de Reyes, capítulo 15. Al mismo tiempo, también nos habla el segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Nos habla de este rey. Y vamos a resaltar algunos aspectos. Ahí en la diapositiva tenemos unos textos. Empezamos en el capítulo 14, es el último versículo del capítulo 14 del primer libro de Reyes. Y nos habla acerca de Roboam, lo último mencionado de Roboam. Dice que durmió Roboam con sus padres y reinó en su lugar Abiam su hijo. Ahí tomamos el nombre de este rey. En su lugar reinó Abiam su hijo. Capítulo 15 nos dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. Nos dice al final de este versículo, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Bien, al mismo tiempo, en el capítulo 12, el último versículo del segundo libro de Crónicas, nos dice, los textos son muy similares. Y durmió Roboam con sus padres y reinó en su lugar, aquí le llama Abías, Abías su hijo. Entrando al capítulo 13 dice, a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. Dice al final, el nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Bueno, tenemos aquí muchas cosas que son muy similares. Por ejemplo, se refiere al año en el que comienza a reinar Abiam o Abías. Dice que es en el año 18 del rey Jeroboam. Ahí está en la diapositiva, tenemos al rey Jeroboam al norte, ¿verdad? En Israel. Y este rey, Abías o Abiam, está al sur. Dice entonces, Jeroboam reinó por 22 años, de acuerdo a lo que nos decía el capítulo 14 del primer libro de Reyes. Reinó por 22 años. Así que es en el año 18 del rey Jeroboam cuando empieza a reinar este rey. Y resulta que él solamente está por 3 años. Su reino duró solamente 3 años. Bueno, son unos detalles. Es el mismo, nos vamos a referir al mismo, aun cuando vemos la diferencia en el nombre de su madre y aún la ascendencia que está allí marcada. Nosotros podemos tomar más bien los datos coincidentes. Hijo de Roboam y además comenzó a reinar en el año 18 de Jeroboam y reinó por 3 años. Lo importante aquí realmente no va a ser el nombre, sino los hechos ocurridos en la vida de este rey, Abías o Abiam. Y es en lo que nos vamos a enfocar. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a dirigirnos primero a lo que nos dice el segundo libro de Crónicas acerca de este rey. Vamos a comenzar entonces con el segundo libro de Crónicas. En el capítulo 13, versículo 3, nos dice, Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres. Jeroboam
ordenó batalla contra él con 800,000 hombres. Resulta que van a enfrentarse en batalla el reino del norte y el reino del sur. Judá e Israel van a estar en batalla. Abías se prepara, ¿verdad?, con el ejército de 400,000 hombres. Dice el versículo 4, y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que es de los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel. Parece que Abías tiene por allí un mensaje con el cual se quiere dirigir a Jeroboam, ¿verdad?, y a todo el pueblo Israel. Hay algo en su mente, hay algo ahí, tiene un objetivo, tiene un plan en el que está pensando Abías, y por eso se preparó. Entonces se dirige a ellos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver qué es lo que les va a decir. Y vamos a prestar aquí mucha atención. Dice algunas cosas que sin duda son ciertas. Empezando en el versículo 5, dice, el Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos. No lo podemos negar. No lo podemos negar. Esto es algo cierto. Dios, ¿verdad?, por amor a David y precisamente por el corazón que tuvo David para con Dios, le dijo y le hizo la promesa, y no va a faltar Dios a su promesa en este sentido. Así que le dio el reino a David, dice, para siempre. Pero de ahí brinca el versículo 6 en donde menciona a Jeroboam. Dice, pero Jeroboam se levantó y rebeló contra su señor. Parece que hay un brinco enorme entre lo que dice en el versículo 5 y el versículo 6. Por allí aparece una flechita amarilla. Hay un brinco, se está brincando a todo lo que está escrito acerca de Salomón, ¿no? Y es que es necesario mencionar qué es lo que pasó. Abías tiene la intención, lo vamos a ver en estos pasajes, tiene la intención de unificar el reino. Las palabras que él expresa son para, miren, pongan atención, vean la historia, ustedes están mal, nosotros estamos bien, ustedes están equivocando, nosotros no. Entonces parece que tiene la intención de unificar el reino. Pero Dios ya había hablado con Salomón. En el capítulo 11 del primer libro de Reyes, dice Dios esto a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Esto en su momento lo vimos. Dice, el Señor le dice, voy a romper el reino porque hiciste todo esto. Y ya sabemos todas las cosas que hizo Salomón. Y dice, sin embargo, le sigue hablando Dios a Salomón, sin embargo no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Dios está hablando acerca de romper el reino y está diciéndole a Salomón, no lo voy a hacer en tus días, lo voy a hacer en los días de tu hijo. Es algo que Dios ya había determinado hacer. Dice también, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Así que en esto nosotros vemos que Dios efectivamente ha decidido romper el reino. Cuando Abías, en esto que vamos a seguir leyendo, cuando Abías da argumentos para tratar de unificarlo, si nosotros meditamos en lo que ya pasó anteriormente, que lo estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que en realidad está actuando en contra de la voluntad de Dios. Aunque parecen buenas las intenciones, aunque parece un buen plan el de Abías de unificar al reino, Dios ya había determinado algo. Y ahora, mucho menos cuando ya Jeroboam pecó en la manera en la que lo hizo, levantando becerros de oro para que el pueblo de Israel fuera a adorar a estos becerros de oro. Dios había determinado que no. Entonces, aunque parecen buenas las intenciones de Abías, pues no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el versículo 6, ahí se puede ver en la diapositiva, pero Jeroboam se levantó y se rebeló contra su señor. Es lo que está diciendo Abías. Está tratando de argumentar. Primero les dice, Dios dio el reino a David para siempre, pero Jeroboam se levantó contra su señor. Y podríamos decir, sí, en un momento lo hizo. Sin embargo,
Dios ya había entregado el reino a Jeroboam. Dios ya había dicho que el reino era para Jeroboam. Se levantara o no se levantara Jeroboam, Dios ya había determinado que se lo iba a dar. Y de hecho fue de una manera muy sencilla, ni siquiera tuvo que intervenir realmente Jeroboam. Recordarán que se acercaron los ancianos de Israel para pedir a Roboam, pues que no fuera tan duro con ellos como lo había sido su padre. ¿Y qué hizo Roboam? No, pues ahora voy a ser más duro todavía. Y entonces ellos dicen, bueno, pues entonces aquí se rompió esta relación. Y entonces, Israel, a tus tiendas, nada tenemos que ver con Judá. Y de esta manera se separó. En realidad, Jeroboam no tenía que hacer gran cosa porque Dios había determinado ya que así iba a suceder. Pero bueno, es parte de los argumentos que utiliza Abías. Así que Dios ya había entregado el reino a Jeroboam. Jeroboam no tenía nada que hacer, ¿verdad? Y entonces él sigue con la misma idea. Sigue hablando. Dice, y se juntaron con él hombres vanos y perversos y pudieron más que Roboam, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Son argumentos que está utilizando Abías porque, insisto, en esta parte él quiere unificarlo. Sin embargo, en el capítulo 12, sobre todo el versículo 24 del capítulo 12 nos dice, así ha dicho Dios, no vayan ni peleen contra sus hermanos los hijos de Israel. Regresen cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron. Es decir, Roboam también intentó hacer lo mismo. El padre de Abías intentó también ir y que regresara el pueblo de Israel. Pero dice Dios, no vayan, no va a suceder, ¿no? Ya Dios había determinado que así sucedería. Bien, vamos a avanzar a la diapositiva 4. Y sigue hablando Abías. Y dice el versículo 8. Y ahora ustedes tratan de resistir al reino del Señor en mano de los hijos de David, porque son muchos y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. Sigue todavía mencionando muchos puntos a su favor como para que yo tenga razón en lo que les estoy diciendo y lo que quiero hacer. Versículo 9. ¿No han arrojado ustedes a los sacerdotes de Dios, a los hijos de Aarón y a los levitas, y se han designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneos, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Todo esto es verdad. Todas estas son cosas que hizo Jeroboam, ¿verdad? Estableció días especiales, diferentes, también hizo su propia religión. Y quitó, como dice aquí, se lo está recordando Abías, quitó a los sacerdotes establecidos por Dios. Y él puso sus propios sacerdotes. Esto fue actuar en contra de Dios, actuar en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo establecido por Dios. Bien, pero todo esto lo menciona Abías, insisto en esto, porque él considera que tiene razón. Y hay muchos elementos que son verdaderos en esto. Así que es interesante meditar en esta parte. Pudiera todos mis argumentos tener razón. Todos mis argumentos no estar mintiendo. Es la verdad. Pero sin embargo, estar haciendo algo contrario a lo que Dios ha establecido o lo que Dios espera de mí. Y creo que eso es lo que también Abías se va a encontrar y le va a suceder. Bueno, les echa en cara todo esto. Y no solamente eso, esta diapositiva se enfoca a los errores que Abías puede resaltar en Jeroboam y en general en el pueblo de Israel. Ahora, siguiente diapositiva, Abías va a hablar bien del mismo y va a hablar bien del pueblo. Él va a decir, nosotros en cambio acá estamos haciendo todas las cosas bien. Nosotros vamos bien. Dice el versículo 10, el Señor es nuestro Dios
y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de él son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas. Y tiene razón, está diciendo bien, y es correcto de acuerdo a lo que Dios estableció. Esas son tareas de los levitas, y el sumo sacerdote viene del linaje de Aarón. Entonces, él dice, nosotros en esta parte no nos hemos apartado de Dios, nosotros estamos haciendo correctamente. Dice el versículo 11, los cuales, si se sigue refiriendo a los levitas, a los sacerdotes, dice, los cuales queman para Dios los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de nuestro Dios, mas ustedes le han dejado. Dice entonces, nosotros estamos bien, ustedes están mal. Miren, escúchenme, yo tengo razón en lo que les estoy diciendo. O sea, todos estos argumentos podrían ya ser, podrían convencer si no consideramos todo lo demás. Dice el versículo 12, y he aquí, Dios está con nosotros por jefe. Hijos de Israel, no peleen contra el Dios de sus padres, porque no prosperarán. Bien, está hablando Abías, ¿no? Sin embargo, Jeroboam no está allí detenido, no está simplemente escuchando. Dice el versículo 13, avanzamos de diapositiva, y empieza a moverse Jeroboam. Él también tiene cosas que hacer, también va a actuar. Dice el versículo 13 que Jeroboam hizo tender una emboscada por la espalda. La emboscada estaba a espaldas de Judá. Entonces viene Abías y está hablando, y de repente se encuentra con que resulta emboscado. Tiene entonces pues al ejército de frente, y también tiene a gente por detrás. Dice el versículo 14, y cuando miró Judá, tenía batalla por delante y a las espaldas. Y esto es algo que podemos resaltar allí en la diapositiva. ¿Qué hicieron cuando se encontraron en esto? Pienso, bueno, para empezar, Abías no debía de haberse enfrentado, no debía de haber hecho esta confrontación, y entonces pues se encontró en aprietos. A veces nuestros propios errores nos llevan a tener aprietos, ¿verdad? Nos llevan a tener dificultades. Con todo y eso, fíjense que Abías y el pueblo, por supuesto, clamaron a Dios. Abías y el pueblo clamaron a Dios. Dice, por lo que clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. En ese momento clamaron a Dios. Lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, hermanos, no solamente en el estudio de Reyes, sino en otros estudios, hemos visto cómo Dios responde cuando nosotros clamamos a Él. A pesar, y esto debería de avergonzarnos, a pesar de que, bueno, estamos en esas circunstancias, pues por causa de nuestros errores. Y Dios aún así nos escucha. Él mira nuestro corazón cuando estamos arrepentidos, y Él nos escucha, y entonces nos ofrece su ayuda, nos ofrece su mano, ¿verdad? Siempre está ahí dispuesta. Y entonces Judá tiene esta experiencia. Tienen a Israel al frente y también en la retaguardia. Entonces claman a Dios, los sacerdotes tocan trompetas, y dice el versículo 15, entonces los de Judá gritaron con fuerza, y Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. ¿Qué pasó aquí? Dios respondió, Dios intervino en ayuda. Bueno, ¿qué hacemos, hermanos? Nosotros tenemos situaciones y clamamos a Dios, y Dios nos escucha, y hemos visto su mano en muchas ocasiones. Ayer nos alegrábamos, ayer nos alegrábamos, ¿verdad? Con nuestro hermano Vicente, y justamente comentábamos esto. Él pedía oración por su mamá, y resulta que pues para la noche hay buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias. Bueno, Dios en su amor y en su misericordia nos ayuda y nos enseña precisamente a depender de Él.
Aquí Judá recibió la ayuda de parte de Dios, desbarató a Jeroboam, a todo Israel, y entonces, si venían bien organizados el pueblo de Israel, ¿verdad?, para atacar a Judá, pues resulta que Dios interviene, los desbarata, y al desbaratarlos, al desorganizarlos, pierden la ventaja que tenían. Y dice, siguiente diapositiva, dice el versículo 16, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían en ellos gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres. Nos detenemos tantito, miren, dice aquí 500,000 hombres cayeron heridos. ¿Cuántos venían con Israel? Eran 800,000. Es decir, cayeron más de la mitad. Notemos esto, hermanos. Clama Judá, pide ayuda a Dios y Dios interviene. Vamos a notar que a pesar de esto, el reino no se unifica. Judá e Israel no se van a unificar. Podríamos decir, pues ahorita que va ganando la batalla, tiene todas las posibilidades de cumplir el objetivo y de que se unifique el reino. Eso no va a suceder. Si Dios respondió y le está ayudando a Judá, es precisamente porque clamaron. Y Dios tampoco va a respaldar a Jeroboam por lo que Jeroboam ha hecho. Pero aquí clamó Judá y por eso le responde y le ayuda. Así que caen 500,000 hombres. Dice el versículo 18, así fueron humillados los hijos de Israel. Y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en el Dios de sus padres. ¿Qué les permitió prevalecer? Dice, en el Dios de sus padres. Qué importante es caminar tomados de la mano de nuestro Señor. Dice el Señor Jesús, apartados de mí, nada pueden hacer. Caminar siempre tomados de la mano de nuestro Dios. Dice el versículo 19, Abías a Jeroboam, me brinqué ahí algo, y le tomó ciudades de Betel, fue Abías, entró en territorio y tomó las ciudades de Betel, la ciudad de Gesana y la ciudad de Efraín. Las tomó con todo y sus poblaciones allí alrededor. Las tomó. Dice el versículo 20, y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, y Dios lo hirió y murió. Jeroboam no se pudo levantar jamás, no tuvo poder en adelante contra Abías. Y Abías, lo que sí sucedió es que se hizo más poderoso. Bueno, este segundo libro de Crónicas, en este capítulo, nos habla de esta parte del rey Abías. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice el primer libro de Reyes. Curiosamente, el primer libro de Reyes se va a enfocar pues a resaltar más el pecado de Abías, a resaltar lo que Abías hizo mal. El segundo libro de Reyes, bueno, pues más que nada esta batalla es lo que nos deja ver. Perdón, el segundo libro de Crónicas. Pero el primer libro de Reyes va a resaltar los pecados de Abías. Diapositiva 8. Y vamos entonces al capítulo 15. Dice el versículo 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con su Dios como el corazón de David su padre. Ahora nos dice de Abías que anduvo en los pecados de su padre, en los pecados de Roboam, y dice que no fue de corazón perfecto para con Dios como David. Y empieza ahí la comparativa con David. Empieza allí a mencionarse a David como un referente precisamente de lo que Dios espera de los reyes. Y dice, fue como su papá y no como David. Eso es lo que está diciendo. Y su papá pues no fue de perfecto corazón, anduvo en todos los pecados de su papá. ¿En qué pecados anduvo su papá? Capítulo 14 nos habla de esto.
Dice el versículo 22 del capítulo 14. Solamente repasamos los pecados de Roboam. Judá hizo lo malo ante los ojos de Dios y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho. Esto que estoy leyendo tiene que ver con el periodo de Roboam, padre de Abías. Lo leemos precisamente porque dice que anduvo Abías en los pecados de su papá. ¿En qué pecó su papá? Bueno, versículo 23 del capítulo 14 dice: edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué hizo? También adoró ídolos. Levantó lugares altos. Esos lugares altos evidentemente son para adorar dioses paganos. Evidentemente que no era para adorar a Dios, porque a estas alturas ya hay un templo, el que levantó Salomón, y ese es el templo en donde Dios iba a escuchar la oración de aquellos que vinieran a presentarse delante de Dios. Entonces esos lugares altos tenían otro propósito. Y está mencionado, ¿no? Las estatuas, las imágenes de acera. Y dice: en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, por todas partes. Eso es lo que hizo Roboam, pero haciendo referencia a esto porque son los mismos pecados que cometió Abías, al que estamos considerando el día de hoy. Y dice el versículo 24: hubo sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel. Hubo sodomitas. En otras palabras, había como permisión de la homosexualidad. Y aparte de eso, dice: hicieron como todas las naciones alrededor. Hicieron de esta manera. Pues entonces lo que sucedió es que Abías continuó en estos pecados. Y dice: y su corazón no fue perfecto, como el corazón de David. En esto pecó Abías. Lo vemos, pues sí, clamando en un momento a Dios. De hecho lo hace todo el pueblo y Dios le ayuda. Pero también vemos que Abías pues no fue un buen rey. Hizo pues lo malo ante los ojos de Dios. Y vamos a considerar algo bien interesante acerca de esto mismo. Diapositiva 9, por favor. Dice el versículo 4: mas por amor a David, Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él. Dios va a cumplir su palabra a David de que siempre habría un rey de su descendencia en el trono. Dios no va a faltar a esa palabra. Entonces por eso dice el versículo 4: esto por amor a David. Podría decirle Dios directamente a Abías: no es por ti, Abías, no, esto es por amor a David, porque el corazón de David fue perfecto. No es por ti, no pienses. Abías podría pensar dentro de él esto, ¿verdad? Que voy bien. Y aquí nosotros vemos: no es por algo hecho por Abías, es más bien por amor a David. Dice el versículo 5: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Dios, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y vamos a detenernos aquí tantito y vamos a regresar a recordar nuevamente a David. Hemos mencionado que David, cada vez que fue confrontado, él se arrepintió, ¿no? Reconoció delante de Dios, se humilló delante de Dios. Pero hay otro aspecto que es necesario resaltar en la vida de David. Porque Dios dice que fue perfecto, de corazón perfecto. Porque además que nosotros que ya pasamos por ahí, sabemos que David se equivocó, ¿no? Sabemos que David se equivocó, pero vamos a ver algo en lo que David no falló, Y entonces tenemos que comparar a los demás reyes. Lo bueno que son ahorita poquitos, no son muchos. Recordemos al rey Saúl. Algunos de los pecados del rey Saúl. Solamente voy a mencionar dos cosas que hizo el rey Saúl. Una de ellas es que ofreció sacrificio a Dios en Gilgal antes de que llegara el profeta Samuel. ¿Recuerdan? Se adelantó
a hacer el sacrificio, y eso no le era permitido a él. Eso era una tarea que iba a realizar Samuel. En las cosas que tienen que ver precisamente con los holocaustos, ¿verdad? Con el servicio a Dios directamente, no podía ser cualquiera. Dios había establecido quiénes, y no le correspondía al rey hacer esto. Dice Dios, y creo que todos hemos pasado por ahí, el estudio de doctrinas básicas. En los mandamientos, en los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, de alguna manera tienen que ver en la relación de Dios y el hombre, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos es Dios y el hombre. Y el resto de los mandamientos es la relación del hombre con el hombre. ¿Sí? Bueno, ¿qué estaba haciendo Saúl con esto? Estaba dañando su relación con Dios. Cuando Saúl persiguió a David, sin duda también estaba actuando en contra de Dios, pero allí podemos ver muy directamente cómo lo está haciendo a través de querer dañar a David. Pero esto en particular tiene que ver con la relación con Dios, su relación con Dios. Otra cosa que hizo Saúl fue ir y consultar a una adivina, una vidente, y no consultar a Dios. Lo podíamos ver cuando considerábamos el estudio, ¿verdad? En vez de considerar a Dios, ¿a quién consideró? A una adivina. Su relación con Dios se sigue quebrando, ¿sí? Bien, dejemos a Saúl tantito. Veamos a Salomón. Salomón ofreció sacrificios a ídolos, a dioses. Sí lo hizo, ¿verdad? Dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las vas a adorar. Cuando hace esto Salomón, ¿qué está afectando? Su relación con Dios. Es cierto que cometieron otras faltas que tienen que ver con su relación el hombre, pero en su relación con Dios, al ofrecer ídolos, sacrificios y ofrendas a ídolos, está faltando allá a los mandamientos de Dios. ¿Qué hizo Roboam? Levantó lugares altos, ya lo veíamos, y su hijo viene haciendo lo mismo. ¿En qué momento a David vimos que ofreciera sacrificios a ídolos? David se equivocó y Dios no lo oculta. Aquí lo que leímos dice: bueno, anduvo bien, excepto en lo tocante a Urías Eteo, que nosotros ya conocemos la historia. Pero algo que no hizo David es ofrecer a ídolos. En otras palabras, David no cayó en un adulterio espiritual como sí lo hicieron los demás. ¿Sí? Esa relación con Dios la rompieron de alguna manera por sus pecados. Y David no. David no cometió un pecado de estos en su relación con Dios. Entonces Dios mira a David, ¿verdad? Con un corazón perfecto. Lo seguimos leyendo. Y entonces aquí vale la pena considerar. ¿Y qué hay en torno a esto? En nosotros. En nosotros. Para ellos como reyes era muy fácil, ¿no? Pues evaluar si estaban cayendo o no estaban cayendo en un pecado de estos. Porque evidentemente levantaban una escultura y se inclinaban delante de la escultura, y ahí está el pecado evidente. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros decimos: no, pues nosotros ya dejamos imágenes, ídolos, todas esas cosas que algunos traíamos, ya las dejamos atrás. Eso es todo. Eso es todo. Se nos ha advertido que no hagamos ídolos en nuestros corazones. Amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Se ha platicado en estudios y también en predicaciones. ¿Qué pasa si, yo puedo hacer de mi trabajo un Dios? ¿Sí o no? ¿Puedo hacer de mis estudios un Dios? Sí. ¿Puedo hacer de mis cosas materiales un Dios? Sí. ¿Puedo hacer de mi esposa un Dios? ¿Esposas pueden hacer de su esposo un Dios? ¿Podemos hacer de nuestros hijos un Dios? ¿Y los hijos pueden hacer de sus padres un Dios? Bien. Dios sí nos llama a que nos guardemos para Él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿No? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice también el Señor en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Y dice nuestro Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Bien, David, además, en lo secreto, amaba a Dios. Eso fue lo que vimos también durante el estudio de David. David en lo secreto amaba a Dios y siempre se refugió en Dios. David siempre se refugió a Dios. Por lo que estamos viendo, evidentemente que Saúl no, Salomón tampoco lo hizo Roboam, no lo hizo Jeroboam y ahorita no lo ha hecho Abías. De todos los reyes vistos hasta ahorita, solo David no ha caído en ese pecado. Solo David no ha caído. ¿Por qué razón va a venir a ser un referente David? ¿Y por qué razón lo vamos a ver más adelante? Siempre. O fue o no fue como David, su padre, ¿no? Como el rey David. Y podemos recordar los errores, las equivocaciones de David, las cuales Dios no pasa por alto porque lo confronta, pero sin embargo, su corazón no se apartó de Dios, porque él no cayó en nombrándolo así, en ese adulterio espiritual. Siempre fue su adoración para Dios. Tenemos que cuidar nuestro corazón, hermanos, y guardarnos solamente para el Señor. De esta manera es como podemos entender que David tuvo un corazón perfecto ante Dios. Quiero leer el versículo 5 una vez más de este capítulo 15 de Reyes. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Dios y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y recordamos el Salmo 51, escrito precisamente por esta razón, y vemos allí a David derramando su corazón delante de Dios y con estas palabras, aún nosotros somos bendecidos cuando leemos el Salmo 51, cuando nos encontramos tal vez en una situación, ¿verdad? Similar, y leemos el Salmo 51 y Dios nos confronta, nos provoca, y es lo que provocó allí en David. David se arrepintió y David no apartó su corazón de Dios como los demás. Aún Salomón, que yo pensaría tal vez es del que más nos asombramos porque dice la escritura que le dio Dios una sabiduría como a nadie, y tal vez es del que más nos asombramos de Salomón. Pero los demás, hasta ahorita los que llevamos, todos los reyes que llevamos, excepto David, han caído en este pecado. Muy bien, terminamos. Siguiente diapositiva. Dice el versículo 7 y 8. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. No hubo paz, evidentemente no hubo paz. Dice el versículo 8. Y durmió Abiam, ya sabemos, Abías o Abiam, con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar.
Ya veremos a Asa la próxima semana, ¿verdad? Pero terminamos considerando esto nuevamente, que Dios nos ayude a cuidar nuestro corazón, que Dios nos dé discernimiento para darnos cuenta si acaso pudiéramos estar cayendo en algún pecado de idolatría, de hacer un Dios en nuestro corazón, aún hasta formarnos a un Dios diferente al que está escrito en la Biblia. Es hacer un Dios conforme a nuestro corazón y, por supuesto, adorar a un Dios ajeno. Sería eso. Que Dios nos ayude y que Dios nos libre de esto. Bien, vamos a concluir. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que están allá en casita siguiendo la transmisión. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a orar para ser despedidos, tanto aquí como allá. Si allá pueden ponerse de pie también, hagámoslo por respeto a Dios. Nos ponemos de pie y vamos a orar para ser despedidos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te damos gracias porque, Dios, como hijos tuyos, tienes un lugar siempre reservado para nosotros y apartas un tiempo en el cual podamos escuchar tu palabra. En este tiempo somos instruidos de parte tuya, somos enseñados en tus caminos y llamas nuestra atención para poder caminar rectamente delante de tus ojos. Señor, esto solamente puede ser con la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos permite entender también todas estas cosas. Te pedimos que podamos distinguir en nuestra vida cada uno de estos elementos que hoy hemos considerado, que podamos encontrar la aplicación práctica en nuestras decisiones, Dios, que podamos hacerlo de tal manera que te agrademos. Ayúdanos, Dios, a que nuestro corazón permanezca allí simplemente reservado para ti, que nuestro corazón no se desvíe ni a izquierda ni a derecha y que siempre esté enfocado y mirándote solamente a ti, Señor. En nuestro día a día hay muchas situaciones, muchas circunstancias en donde podríamos equivocarnos. Señor, ayúdanos a verlo y que podamos estar atentos, Dios. Que tu palabra nos ayude a eso, cuando entendemos estas cosas, que no haya dureza en nuestro corazón para poder enderezar nuestros caminos delante de ti. Gracias Dios por tu palabra, gracias por este tiempo también en el que podemos ver a nuestros hermanos y nos podemos bendecir unos a otros. Terminamos esta reunión y nos disponemos a regresar a nuestros hogares, no sin antes pedirte que sigas derramando tu bendición en cada uno de nosotros, hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.